Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Que Dios les bendiga. Y bueno, estamos acá una vez más estudiando la palabra de Dios y aprendiendo de la palabra de Dios. Sí, la última vez que empezamos, bueno, fue con Juan, capítulo 3, 4, y ahora estamos en el 4, y como que quedó separada una parte todavía de lo que vimos en el último video, que tiene que ver con la mujer samaritana, ¿sí? Habíamos quedado en el versículo 26, ¿sí? Y bueno, de ahí del 27 al 42 es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que la mujer samaritana había tenido toda una charla con Jesús, y Jesús, bueno, verdaderamente descubrió el corazón de ella y vio lo que había en su corazón, y aparte le llamó la atención que un judío hablara con ella, y bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Que primero lo llama Señor, después lo llama que era profeta por lo que había dicho de ella, y luego ya dice que es el Mesías, y ahí terminamos viendo cómo Jesús se descubre y dice: yo soy, es el que habla contigo, ¿no? O sea, Jesús se revela directamente como el Mesías, ¿sí? Así que fue algo extraordinario, algo impresionante, ¿no? Jesús diciéndole: yo soy el Mesías, no hay otro. O sea, ¿no? Después de todas las charlas que tuvieron y todo lo que estuvieron diciendo, bueno, el asunto es que llegaron a ese momento en que Jesús dice: yo soy el Mesías, soy el que habla contigo. Y el versículo 27 dice: y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaran con una mujer, ¿no? Mas ninguno de ellos preguntaba: ¿o qué hablas con ella? ¿O qué decís? ¿No? O sea, realmente los discípulos habían ido a buscar comida, y en esa que van a buscar comida, para recordar un poquito lo anterior, Jesús estaba sentado en un pozo de agua y le pide a la mujer samaritana y todo lo demás, agua para tomar y todo lo demás, y la charla que tuvieron. Pero dice que vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer, ¿no? Y aún una mujer samaritana. Y ninguno dice que preguntaba o decía, ¿no? Qué bárbaro esto, ¿no? Que primero el respeto y bueno, ese respeto que tenían por su maestro, pero también conocerlo a Jesús, ¿no? Ellos sabían que si él estaba en ese lugar, así como Jesús había, en vez de querido esquivar Samaria, ir por Samaria, ¿no? Y sentarse en ese pozo, todo guiado, ¿no? Obviamente por el Espíritu Santo, en esa comunión que Jesús tenía con el Padre y con el Espíritu, ¿no? De una manera extraordinaria. Ven que directamente en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, mas no preguntaron nada, ¿no? Ni dijeron nada, porque era tan tremendo las enseñanzas de Jesús que el solo verlo ya aprendían ellos, ¿no? Realmente era algo formidable, algo tremendo, ¿no? Lo que Jesús hacía. Entonces dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, podría ser el Cristo, ¿no? Y ahí leí 2 versículos, pero el 28 dice: entonces la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad, ¿no? Acá Juan, ¿no? Ahí estudiando un poquito, qué observador, ¿no? Viendo que por ahí la mujer se sintió un poco intimidada, ¿no? Ya del tiempo que había pasado, y viendo que los discípulos venían, que eran otros hombres judíos, dice que dejó el cántaro y salió corriendo a la ciudad, ¿no? Qué impresionante, o sea, era alguien que había visto, que había estado, ¿no? Es por eso que obviamente esta historia es verídica y es Juan el que lo está viendo, ¿no? Está diciendo que dejó el cántaro, ¿no? En el lugar de ahí del pozo y se fue. No le interesó otra cosa, y es más, dice que fue corriendo y dijo a aquellos hombres, o sea, se fue el hecho de que fue a la ciudad, ¿no? Porque el pozo estaba afuera. Dijo: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Podría ser el Cristo, ¿no? Es impresionante, o sea, ella reconocía todo lo que Jesús le dijo, que era verdad. O sea, verdaderamente había sido así. Ella había hecho todo lo que había hecho. Pero lo impresionante es que lo hizo y va a buscar a aquellos que antes la juzgaban. Antes juzgaban a esta mujer, por eso iba al mediodía a buscar el agua, porque era una mujer que, como habíamos hablado anteriormente, seguramente de una mala vida, una mala reputación,
porque por eso iba a las 12 del mediodía a buscar agua, ¿no? Excepto que haya sido por una situación muy puntual. Ella fue porque, bueno, tenía una mala relación hasta con sus vecinos, no se quería encontrar con nadie. Sin embargo, cuando ella tuvo ese encuentro con Jesús, se sintió perdonada, se sintió amada, no se sintió juzgada, todo lo contrario. Y es en ese perdón que encontró en Jesús que ella dice que dejó el cántaro y salió corriendo a buscar a sus vecinos, aquellos que la juzgaban, aquellos que hablaban mal de ella, ¿no? Y qué tremendo esto, ¿no? Porque es una tremenda enseñanza para nosotros, conocer a Cristo, saber que Él nos ha perdonado, que nos ha amado, y salir a correr a nuestra ciudad y hablarles y predicarles y decirles que conocimos al Mesías, al Cristo, al ungido, al Hijo de Dios, aquel que puede perdonar y limpiar todos nuestros pecados y darnos una nueva vida, ¿no? Qué maravillosa enseñanza. Y acá la mujer no tenía un seminario, no era un pastor, no era un apóstol, no era un profeta, no era nada. Recién se había convertido, por decirlo de alguna manera, y lo primero que hizo, o sea que teológicamente podíamos decir que no tenía grandes títulos, sin embargo, ella fue corriendo a aquellos que la juzgaban, a aquella familia que por ahí la juzgaba, a aquellos vecinos que hablaban mal, y fue directamente a hablarles y decirles: miren, encontré el Mesías, dicen que es el Cristo, así que por todo lo que me dijo es impresionante, seguro que es así, ¿no? Es maravilloso esto, ¿no? Cómo deberíamos nosotros predicar el Evangelio, y cómo a veces cuando nos convertimos enseguida empezamos a predicar, pero a medida que pasa el tiempo es como que uno se achancha, ¿no? Como decimos, a veces uno se empieza a enfriar y ya no empieza a hablar de Cristo y ya no empieza a predicar como lo hacía antes. Tendríamos que volver a la fuente, a ese primer amor, a ese mover de Dios en nuestras vidas para volver a predicar y hablar del amor de Dios, ¿no? Es algo tremendo esto, ¿no? Porque ella fue enseguida y lo dijo, pero nosotros que se nos fue ya por ahí, hace años que conocemos al Señor, debiéramos volver, debiéramos a predicar, ¿no? No digo que no lo hagamos, pero por ahí con ese ímpetu, con ese deseo, con esa pasión, ¿no? Que lo hacía esta mujer. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban al rabí, al maestro: come. Y él les dijo: yo tengo una comida que de comer que vosotros no sabéis, ¿sí? O sea, lo que le dijo la mujer, primero el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, era impresionante, directamente les dijo la mujer lo que había pasado, y el Espíritu Santo los convenció a estos hombres, a estas personas de la ciudad, a que fueran a ver a Jesús directamente. Y mientras que ellos venían, los discípulos dijeron: bueno, come algo, Jesús, ¿no ves que no comiste nada? Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro: ¿le habrán traído algo de comer? Claro, era las 12 del mediodía, había hambre, había sed, tenía, porque estaba cansado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que estaba agotado? Jesús se sentó ahí en el pozo esperando tomar agua, de comer algo porque era la hora, porque el cuerpo, él era humano, también tenía hambre, ¿no? Entonces sus discípulos decían uno al otro: ¿le habrán traído algo de comer? Versículo 34, les dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra, ¿no? Y entonces, bueno, ellos no entendían que Jesús, aunque no está mal lo que hicieron los discípulos, a veces en los momentos espirituales muy fuertes hasta dejamos de comer, no porque estamos ayunando, sino que a veces el Espíritu nos toma de tal manera, y no está mal que nos cuiden, ¿no? Uno debe cuidar también el cuerpo, porque sin el cuerpo no podemos predicar, así que estaría bueno, ¿no? Cuidar el cuerpo, ¿no? Eso también sería por hoy para otra prédica, ¿no? De cuidar el templo del Espíritu, ¿sí? De todas aquellas cosas que verdaderamente nos pueden hacer mal. Pero acá Jesús le estaba hablando a través de lo natural, le estaba hablando de una verdad espiritual, ¿no? Le estaba diciendo: mirá, yo tengo una comida que no es de acá, es algo mucho más fuerte, es algo que me da vida, ¿sí? Aunque yo no coma y no tome agua y no coma comida natural, esto, hacer la voluntad del Padre y terminar lo que el Padre me dijo, o sea, poner por encima lo espiritual y poner por encima hacer la voluntad de Dios, estaba, ¿sí? Por arriba, o como estaba diciendo, de hacer su voluntad natural, ¿no? O de comer o de tomar.
Sí, pero vuelvo a decir, los discípulos no estuvieron mal, que no está mal que tengamos hermanos en Cristo, que cuando uno hace ciertas cosas así en lo espiritual nos llamen la atención y nos digan, mirá, sé que Dios está bueno, pero está bueno que comas o está bien que tomes o lo que sea, porque también se preocupan por nuestra salud. Y así pasó en los discípulos, estaban preocupados por la salud, porque era el mediodía, porque estaban abajo del rayo del sol, porque tenían sed, pero estaba bien lo que hacía. Pero Jesús les estaba hablando, aprovechó esa oportunidad para hablarles de algo mucho más grande. Mientras tanto, como les decía, la mujer seguía predicando, ¿no? La mujer samaritana. Versículo 35. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Esta parte es tremenda. Esta parte es tremenda, porque Jesús dice, ¿no decís vosotros que aún hay 4 meses para que llegue la cosecha? Esa frase tiene que ver con un refrán que había en ese tiempo, como diciendo, siempre hay tiempo para hacer todo lo que hay que hacer, siempre hay tiempo. Y acá lo que le estaba diciendo Jesús es diciéndole, no crean en eso, o sea, tengan fe de que muchas veces se puede hacer algo más. No hay que esperar a que suceda, sino hay algo que se puede cambiar, ¿no? Entonces es un refrán, un proverbio, algo que ellos decían, decir, vosotros aún hay 4 meses para que llegue la cosecha. He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están listos, ¿no? O sea, Jesús les estaba diciendo, vieron que la cosecha tarda 4 meses y así es en lo natural y ahí está ese refrán como que siempre hay tiempo. Yo me imagino a Jesús diciéndoles esto y viendo las cabecitas de todos los que están en la ciudad viniéndolos a ver, ¿no? A estos hombres, ¿no? Con la mujer samaritana y todo lo demás, viendo cómo se asomaban de la ciudad, ¿no? Entonces Jesús le dice, aunque digan que faltan 4 meses para la cosecha, yo les digo que la cosecha ya está lista, ¿no? Y eso es así, la cosecha ya está lista, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos entender, ¿no? Y tenemos que tomarlo. A veces entendemos el refrán como que siempre hay tiempo para predicar, como que siempre hay tiempo para hablarles de Cristo, y la verdad es que acá Jesús les está diciendo, yo digo, alcen los ojos y miren porque la cosecha ya está lista. Y él seguramente vería, sí, ya en el espíritu, o lo vería naturalmente diciéndole, ya los campos ya están blancos para la cosecha, ¿no? O sea, ya están demasiado, ya están ahí, ya están hechos, ya están por florecer, ya está, el fruto ya está. Si lo dejas un poco más ya se pasa. O sea, como diciéndoles cómo. El refrán dice 4 meses y acá Jesús le dice, no, ya está listo. No crean en eso, vean que ya está listo. Y miren lo que sigue diciendo. 36. Y el que cosecha recibe su salario y el que recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra también goce y el que cosecha, ¿sí? Y el que cosecha también, ¿no? O sea, está diciendo, todos reciben su salario. Acá ustedes también van a recibir su salario porque ya la cosecha está lista, ¿no? El que levantaba la cosecha recibía su salario. Y en esto dice, pero el fruto ¿qué es? Para vida eterna. Acá la diferencia entre lo natural y obviamente lo espiritual era la vida eterna. El fruto que ellos iban a ver, que iban a recoger, era algo que era para vida eterna, que nadie les iba a poder robar, que iba a ser eterno para ellos. ¿Sí? Versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo os he enviado a cegar lo que otros no labrasteis, ¿sí? Lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. O sea, me está diciendo, ahora van a cosechar ustedes lo que ustedes no sembraron. Seguramente en los últimos tiempos las prédicas de Jesús y de Juan el Bautista habrían sido las que más sacudieron, ¿no? Con el tema de que el reino de los cielos había llegado, que debían arrepentirse. O sea, había un mover tremendo. El Hijo de Dios había llegado a la tierra y todos se habían movido, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que les está diciendo, ustedes van a recoger y van a tener su premio, aunque ustedes van a recoger algo que ustedes no sembraron. Pero no importa, uno es el que siembra y otro que es el que recoge, no importa. Acá el tema es hacer lo que tenemos que hacer cada uno. Si te toca sembrar, sembrá. Después, si el otro es el que recoge, no importa.
todo es para el mismo reino. Si te toca cosechar, seguramente otro ha estado orando y pidiendo por esa vida, y bueno, y a vos te toca recoger ese fruto, pero el que lo haga, el que te toque sembrar, o cada uno tiene su paga y cada uno cosecha para el mismo reino, ¿no? Y cosechamos para el mismo reino y sembramos para el mismo reino. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¡Qué tremendo! Muchos de los samaritanos creyeron. ¿Por qué? Porque les dijo que lo que Jesús había hecho, nada más. O sea, no se avergonzaba, no decía, no sé, como vuelvo a decir lo que decían, no se sentía juzgada, se sentía amada esta mujer. Fue y predicaba del amor que Dios le había dado. Y dice que muchos creyeron por el testimonio de esa mujer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tarea preciosa la que tenemos! Porque podemos predicar y saber que por el testimonio que demos de Cristo, muchos lo van a conocer. Porque Cristo ya nos perdonó, nos limpió, nos lavó, nos hizo nuevos y ahora nos envía a la ciudad a predicar para que otros conozcan a ese Cristo que hace esa clase de milagros en nuestra vida. Dice versículo 40, y ya falta poquito. Viniendo pues los samaritanos a él, le rogaban que se quedase allí. Viniendo a él los samaritanos, le rogaron que se quedase allí. Y quedó allí 2 días, ¿no? Impresionante, algo tremendo, porque los samaritanos, ya dijimos, y los judíos no se llevaban bien. Y sin embargo, los samaritanos le pedían, y no solo a un judío, sino a un maestro de la ley, ¿sí? Un rabí, un maestro, ¿sí? Que se quedara. Y dice que Jesús se quedó allí, ¿cuánto? 2 días. Eso era impresionante, o sea, el testimonio de la mujer. Y encima Jesús, le pidieron a Jesús, claro, lo escucharon hablar, lo escucharon decir las cosas que decía, se encontraron con ese perdón y esa gracia y esa misericordia que solo Dios puede dar, y le dijeron: quédate, no queremos que te vayas, ¿no? Cuando viene Jesús a nuestra vida, no queremos que Él se vaya. Lo que Él nos da no lo puede dar nadie, ni nada, solamente Dios nos lo puede dar. Y dice versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de él, ¿no? Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué bárbaro, qué linda manera de terminar, ¿no? El asunto es que la mujer salió a predicar, la mujer salió a decirles que había alguien que había hecho que su vida sea nueva, que había sido que su vida sea cambiada. Y no solo eso, sino dice que vinieron a escuchar a Jesús, y cuando escucharon a Jesús, muchos más creyeron en él, ¿no? Y cuando más creyeron en él, le pidieron que se quedara, y se quedaron 2 días más. Y a su vez le dijeron a la mujer: sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren ustedes, ¿no? Los samaritanos, aquellos que estaban peleados con los judíos porque Jesús había nacido, ¿no? Era judío él, ¿no? Era del pueblo de Israel. Sin embargo, los que confiesan, ¿sí? Los judíos lo querían matar, por eso él se había ido de un lado, del otro. Los que confiesan que él es el Salvador del mundo eran los samaritanos. Qué forma linda de terminar este pasaje, ¿no? O sea, no solo reconocer que Jesús es el Salvador de nuestras vidas, es el Salvador de nuestra familia, sino que verdaderamente es el Salvador del mundo. Él ha salvado al mundo. Y Él vino a salvar el mundo, y el mundo debe saber y debe conocer. Por eso envía el Señor a cada uno de nosotros, a veces a distintos lugares, a distintas partes, a predicar y a declarar que Jesucristo, ¿qué es? El Salvador del mundo. Los samaritanos ya no decían que era el Salvador de los judíos, ni la mujer decía hay que adorar en un lado o en el otro. ¿Se acuerdan el video pasado? Sino, sin embargo, acá directamente dicen: vos sos el Salvador del mundo. Ya no andaban con esas cosas. Ellos habían entendido que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, se da cuenta de que Jesús había venido a salvar al mundo. No te vino a salvar solamente a vos y a mí, sino que nos vino a salvar a todos. La verdad que la obra de Jesús era tremenda, por eso hablaba de la comida y de todo el tema que él tenía que hacer y todo lo que tenía que trabajar. Pero esto es
para que nos quede ahí, ¿no?, la pregunta de cómo estamos predicando, de cómo estamos hablando de Cristo. Una mujer, un encuentro con Jesús y un montón de gente convertida. Y cuando vienen a Jesús siguen convirtiéndose cada vez más, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que evangelizar, tenemos que predicar el Evangelio, porque es lo que va a cambiar las vidas, porque le tenemos que predicar a todos, porque la palabra acá al final dice que Él es el Salvador del mundo. La verdad, me impactó esta parte. A mí me gustaba mucho la historia de la mujer samaritana y Jesús, pero la segunda parte que estamos haciendo ahora es extraordinaria, porque ahí ves cómo una persona cambiada por Dios puede también transformar su ciudad y puede transformar su barrio, su familia. Así que mi hermano, no te quedes sin predicar, no te quedes sin hablar de lo que Dios hizo, porque así es lo que Dios va a hacer en tu casa y en tu familia. La va a transformar. Muchos van a creer por tu testimonio y por tu palabra. Y mucho más cuando vean la obra de Cristo, ¿no? Pero por tu palabra y tu testimonio. Así que no te quedes. Sigamos predicando porque Dios va a hacer grandes cosas. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.